La historia de Guadalupe podría ser un espejo para muchas de ustedes que han entregado su alma completa a un matrimonio, solo para descubrir que mientras construían un hogar con amor, alguien más estaba destruyéndolo con mentiras. Durante 20 años, esta mujer de 45 años creyó que su esposo era el hombre íntegro que conoció en la universidad, hasta que una tarde, cualquiera, revisando los estados de cuenta bancarios, encontró la evidencia de una traición que cambiaría para siempre su percepción del amor y la confianza. Hola a todos, soy María Elena y hoy les contaré una historia que tal vez resuene profundamente en muchas de ustedes que han experimentado la dolorosa sensación de descubrir que la persona en quien más confiaban las ha traicionado de la manera más cruel. Si esta historia les toca el corazón, por favor denle me gusta al video, suscríbanse al canal y compártanlo con alguien que necesite escuchar que no está sola en su dolor. Porque a veces, las historias de otras mujeres nos ayudan a sanar nuestras propias heridas. Esta es una historia sobre cómo el amor incondicional puede convertirse en nuestra mayor debilidad cuando no sabemos reconocer cuando alguien está abusando de nuestra generosidad. Es sobre una mujer que durante décadas construyó una vida pensando que compartía los mismos sueños con su pareja, sin imaginar que él tenía planes completamente diferentes. Pero también es una historia sobre el despertar, sobre cómo a veces la traición más dolorosa puede convertirse en el regalo más liberador que la vida nos puede dar. Mi nombre es Guadalupe, tengo 45 años y durante 20 años creí que conocía perfectamente al hombre con quien compartía mi cama cada noche. Luis y yo nos casamos jóvenes, llenos de sueños e ilusiones, prometiéndonos construir juntos una vida próspera y feliz. Trabajé incansablemente en una empresa de contabilidad, mientras él desarrollaba su carrera como ingeniero civil. Cada peso que ganaba lo deposité religiosamente en nuestra cuenta conjunta, confiando ciegamente en que ambos estábamos remando hacia la misma dirección. Durante todos estos años, viví con la tranquilidad de saber que nuestro dinero estaba seguro, que cada sacrificio que hacía valía la pena porque estábamos construyendo un futuro sólido. Nunca revisaba detalladamente los estados de cuenta. Confiaba en Luis completamente. Él se encargaba de las finanzas familiares y yo me sentía afortunada de tener un esposo tan responsable. Qué ingenua fui al pensar que mi confianza ciega era una virtud y no una debilidad que alguien podría explotar tan cruelmente durante tanto tiempo. Nuestra rutina diaria era predecible pero cómoda. Yo salía temprano al trabajo, él se iba después, y por las noches cenábamos juntos mientras platicábamos sobre nuestros días. Los fines de semana los dedicábamos a las labores del hogar y ocasionalmente salíamos a cenar o al cine. Era una vida simple, sin grandes lujos, pero yo pensaba que éramos felices. Luis siempre fue cariñoso conmigo, aunque en los últimos años había notado cierta distancia que atribuía al estrés del trabajo y la rutina natural de un matrimonio maduro. Nuestras conversaciones sobre el futuro siempre incluían planes para viajar cuando nos jubiláramos, tal vez comprar una casita en la playa o simplemente disfrutar de la tranquilidad de haber trabajado tanto durante nuestros años jóvenes. Yo soñaba con esos momentos, imaginando cómo sería envejecer junto a Luis, viendo atardeceres desde nuestra terraza, recordando todas las aventuras que habríamos vivido juntos. Esos sueños me daban fuerzas para seguir ahorrando cada centavo, para seguir siendo frugal con mis gastos personales, para seguir postergando pequeños caprichos en favor de nuestro futuro compartido. Mi trabajo en la empresa de contabilidad me había enseñado a ser meticulosa con los números, pero irónicamente, nunca apliqué esa misma meticulosidad a nuestras finanzas personales. Confiaba tanto en Luis que ni siquiera me molestaba en revisar hacia dónde iba nuestro dinero. Él me decía que estaba invirtiendo en fondos seguros, que nuestros ahorros crecían constantemente, y yo le creía sin cuestionar. Era más fácil delegar esa responsabilidad en él y concentrarme en mi trabajo, en mantener nuestro hogar funcionando, en ser la esposa comprensiva que pensé que él merecía.
Los síntomas de que algo estaba mal habían estado ahí durante meses, pero yo los ignoré sistemáticamente. Luis llegaba tarde del trabajo con más frecuencia, siempre con excusas relacionadas con proyectos importantes o reuniones que se extendían. Su teléfono sonaba a horas extrañas y él salía de la habitación para contestar, explicando que eran llamadas de trabajo urgentes. Incluso había noches en que llegaba a casa con un perfume diferente en su ropa, pero yo preferí pensar que era de alguna colega durante las juntas laborales prolongadas. Había también cambios sutiles en su comportamiento que mi corazón de esposa enamorada se negaba a interpretar correctamente. Luis había comenzado a vestirse mejor, a cuidar más su apariencia física, a comprar ropa nueva que yo no recordaba haber visto en sus compras anteriores. Cuando le preguntaba sobre estas cosas, él respondía con explicaciones lógicas sobre la importancia de mantener una buena imagen profesional. Su nueva atención al detalle en su arreglo personal me parecía admirable, nunca sospechosa. Qué ciega estuve durante tanto tiempo, ignorando todas las señales que mi intuición intentaba mostrarme. Las conversaciones entre nosotros también habían cambiado gradualmente. Donde antes compartíamos cada detalle de nuestros días, ahora Luis se mostraba más reservado, más evasivo cuando le preguntaba sobre su trabajo o sus planes. Sus respuestas se volvieron genéricas, como si estuviera recitando un guión ensayado. Cuando intentaba profundizar en algún tema, él cambiaba hábilmente la conversación hacia otros asuntos o se quejaba de estar muy cansado para hablar. Yo interpretaba esto como estrés laboral, nunca como la evidencia de una doble vida que estaba construyendo meticulosamente a mis espaldas. Nuestros momentos íntimos también se habían vuelto menos frecuentes y más mecánicos. Luis parecía distraído incluso cuando estábamos juntos, como si su mente estuviera en otro lugar completamente. Yo atribuía esto a la edad, a la rutina natural de un matrimonio de tantos años, a las presiones del trabajo que nos estaban afectando a ambos. Nunca se me ocurrió pensar que su distancia emocional y física podría deberse a que estaba compartiendo esa intimidad con alguien más, que estaba reservando su pasión y energía para otra mujer. Durante los últimos meses, Luis había comenzado a mencionar casualmente gastos importantes que supuestamente estaba haciendo para nuestro futuro. Hablaba de inversiones inteligentes, de oportunidades financieras que había estado explorando, de movimientos estratégicos de dinero que nos beneficiarían a largo plazo. Yo escuchaba estas explicaciones con admiración, pensando que tenía la suerte de estar casada con un hombre tan inteligente financieramente. Nunca se me ocurrió pedirle detalles específicos o documentos que respaldaran estas supuestas inversiones que estaba haciendo con nuestros ahorros de toda la vida. Mis propias rutinas se habían vuelto más solitarias, sin que yo me diera cuenta conscientemente. Pasaba más tiempo leyendo por las noches, mientras Luis trabajaba en su computadora, más tiempo cocinando sola los fines de semana, mientras él atendía llamadas importantes, más tiempo planeando actividades que al final cancelábamos por compromisos de último minuto que él tenía. Gradualmente, mi vida se había convertido en una serie de momentos en solitario, intercalados con interacciones superficiales con el hombre que dormía a mi lado, pero que, sin saberlo yo, ya no me pertenecía completamente. Mis amigas ocasionalmente comentaban que Luis parecía diferente, más distante, más preocupado. Pero yo siempre salía en su defensa, explicando las presiones de su trabajo y los desafíos de mantener una carrera exitosa a nuestra edad. Era más fácil justificar su comportamiento que enfrentar la posibilidad de que algo fundamental estuviera mal en nuestro matrimonio. Defendía nuestra relación ante otros porque necesitaba convencerme a mí misma de que todo estaba bien, de que los cambios que estaba observando eran temporales y normales en cualquier matrimonio de larga duración. La ironía de mi situación era que mientras yo trabajaba cada día pensando en nuestro futuro compartido, Luis estaba invirtiendo secretamente en un futuro completamente diferente del que habíamos planeado juntos. Cada hora extra que trabajaba,
Cada gasto personal que postergaba, cada sacrificio pequeño que hacía diariamente, estaba financiando inadvertidamente la construcción de una vida paralela que él estaba edificando con otra mujer. Sin saberlo, me había convertido en la financiadora involuntaria de mi propia traición, en la proveedora inconsciente de los recursos que él usaría para romper mi corazón de la manera más cruel posible. Todo cambió una tarde de martes cuando llegué temprano del trabajo porque me había sentido mal del estómago. Luis no estaba en casa, lo cual no me extrañó porque últimamente sus horarios eran cada vez más impredecibles. Decidí aprovechar el tiempo para organizar algunos papeles importantes que habíamos dejado acumular en el escritorio. Entre facturas de servicios y documentos varios, encontré el estado de cuenta de nuestro banco principal. Algo en mi interior me impulsó a abrirlo. Tal vez fue intuición femenina o simplemente curiosidad después de tantos meses sin revisar nuestras finanzas personalmente. Lo que vi en ese papel destruyó en segundos la confianza que había construido durante 20 años de matrimonio. Había un retiro masivo de dinero realizado la semana anterior por la cantidad exacta de mis ahorros de los últimos 5 años. El concepto del retiro decía simplemente transferencia autorizada, pero yo jamás había autorizado semejante movimiento. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía una y otra vez esa línea que representaba la desaparición de todo el dinero que había estado ahorrando meticulosamente para nuestros sueños futuros. Mi respiración se volvió entrecortada y sentí como si el piso se estuviera moviendo bajo mis pies. Con el corazón acelerado, busqué frenéticamente otros estados de cuenta en el escritorio, esperando encontrar alguna explicación lógica para este retiro. Tal vez Luis había movido el dinero a otra cuenta de inversión sin decirme. Tal vez había una explicación razonable que yo estaba pasando por alto en mi estado de pánico. Pero lo que encontré fue aún peor. Había múltiples retiros menores durante los últimos 6 meses, todos realizados los días cuando yo trabajaba hasta tarde. Cada retiro coincidía perfectamente con los días que Luis llegaba a casa con nuevas excusas sobre reuniones de trabajo o proyectos especiales que requerían su atención fuera de horario. El patrón era demasiado claro para ser ignorado. Los retiros siempre ocurrían los viernes por la tarde, exactamente cuando yo tenía mis juntas semanales que se extendían hasta las 8 de la noche. Luis conocía perfectamente mi horario laboral. Sabía exactamente cuándo podías hacer estos movimientos sin que yo estuviera cerca para cuestionarlo. La precisión de su planificación me hizo entender que esto no era un impulso momentáneo o una decisión desesperada, sino una estrategia calculada que había estado ejecutando durante meses. Cada retiro había sido una pequeña puñalada a mi confianza, aunque yo no lo supiera en ese momento. Inmediatamente llamé al banco para obtener más información sobre estos retiros. El ejecutivo que me atendió confirmó que todos los movimientos habían sido realizados en persona por el titular de la cuenta, presentando identificación válida y conociendo todos los datos de seguridad necesarios. No había sido fraude externo. Había sido mi propio esposo vaciando sistemáticamente la cuenta que habíamos construido juntos. Cuando le pregunté si había alguna indicación del destino final del dinero, me explicó que las transferencias habían sido realizadas a una cuenta personal que no estaba a mi nombre, pero por políticas de privacidad no podía darme más detalles específicos. Colgué el teléfono sintiéndome completamente traicionada y confundida. ¿Cómo era posible que el hombre que compartía mi cama cada noche, que me decía que me amaba cada mañana, que planificaba conmigo nuestro futuro cada fin de semana, hubiera estado robándome sistemáticamente durante meses? La palabra robo resonaba en mi mente porque eso era exactamente lo que había sucedido. No importaba que fuera mi esposo o que tuviera acceso legal a la cuenta. Había tomado mi dinero sin mi consentimiento para propósitos que yo desconocía completamente. Mi matrimonio se había convertido en una mentira financiera y emocional. Durante las siguientes horas, permanecí sentada en el sofá de nuestra sala, mirando esos estados de cuenta como si fueran evidencia de un crimen. En cierto modo, lo eran.
Recordé cada hora extra que había trabajado para generar esos ahorros, cada capricho personal que había negado para poder depositar más dinero en nuestra cuenta conjunta, cada conversación donde Luis me había asegurado que nuestro futuro financiero estaba seguro. Todo había sido una farsa elaborada mientras él utilizaba mi dedicación y sacrificio para financiar algo que yo no podía ni imaginar. La sensación de haber sido utilizada me revolvía el estómago más que cualquier enfermedad física. Cuando Luis llegó a casa esa noche, actuó con la misma naturalidad de siempre. Me preguntó cómo me sentía del malestar estomacal, me contó sobre su día en la oficina, incluso sugirió que pidiéramos comida a domicilio para que yo no tuviera que cocinar. Su comportamiento casual y cariñoso contrastaba brutalmente con lo que yo había descubierto esa tarde. Lo observé durante la cena, estudiando cada gesto, cada palabra, buscando alguna señal de culpabilidad o nerviosismo. Pero Luis se comportaba exactamente como el esposo amoroso y considerado que había sido durante todos estos años, lo cual hacía su traición aún más dolorosa y desconcertante. Esa noche, acostada a su lado mientras él dormía plácidamente, me quedé despierta toda la madrugada tratando de procesar lo que había descubierto. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Para qué había usado mi dinero? ¿Había otras mentiras que yo no había descubierto todavía? Las preguntas se multiplicaban en mi mente como un virus, infectando cada recuerdo feliz que tenía de nuestro matrimonio. Me pregunté si alguna vez había conocido realmente al hombre que roncaba suavemente a mi lado, o si toda nuestra relación había sido una actuación magistral de su parte. La traición financiera era solo la superficie. Debajo había una traición emocional mucho más profunda. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Tenía que actuar con normalidad frente a Luis, mientras por dentro me consumía la necesidad desesperada de confrontarlo y exigir explicaciones. Pero algo me detenía. Tal vez era el miedo a confirmar mis peores sospechas, o tal vez era la esperanza irracional de que hubiera una explicación inocente para todo esto. Mientras tanto, comencé mi propia investigación discreta. Revisé nuestras otras cuentas bancarias, nuestras tarjetas de crédito, cualquier documento financiero al que pudiera acceder sin levantar sospechas. Lo que encontré confirmó mis temores. Había un patrón de gastos extraños que no coincidían con nuestro estilo de vida conocido. Había cargos en restaurantes caros donde nunca habíamos cenado juntos, compras en tiendas de ropa femenina donde yo nunca había estado, pagos a salones de belleza que no reconocía. Cada descubrimiento era como encontrar piezas de un rompecabezas que revelaba una imagen que yo no quería ver completa. Luis no solo había estado gastando nuestro dinero, había estado gastándolo en otra mujer. La evidencia era abrumadora e innegable. Durante meses, tal vez años, había estado financiando una relación paralela con alguien que obviamente significaba lo suficiente para él como para arriesgar nuestro matrimonio y nuestro futuro económico. Mi dinero había estado pagando las citas románticas de mi esposo con su amante. El golpe final llegó cuando encontré un recibo arrugado en el bolsillo de uno de sus pantalones mientras separaba la ropa para lavar. Era de una joyería exclusiva del centro de la ciudad, por un anillo de compromiso que costaba exactamente la cantidad del último retiro grande de nuestra cuenta. La fecha del recibo era de hace 2 semanas, justo después de nuestro aniversario de bodas número 20, cuando Luis me había dado una simple tarjeta de felicitación y había excusado la falta de regalo diciendo que estábamos ahorrando para cosas más importantes. Mientras yo celebraba 2 décadas de matrimonio con una tarjeta barata, él estaba comprando un anillo de compromiso para otra mujer con el dinero que yo había ahorrado sacrificándome durante años. Esa noche, confronté a Luis con el recibo en mis manos. Su rostro palideció instantáneamente cuando vio el papel, pero rápidamente intentó formular una explicación. Me dijo que el anillo era una sorpresa para mí, que había estado planeando una segunda propuesta de matrimonio para renovar nuestros votos. Sus palabras sonaban desesperadas y poco convincentes,
especialmente porque había escondido el recibo en lugar de mantenerlo en un lugar seguro si realmente fuera para mí. Cuando le mostré los estados de cuenta bancarios, su fachada finalmente se desplomó. Después de 20 años de matrimonio, vi por primera vez a Luis completamente sin palabras, atrapado en sus propias mentiras sin posibilidad de escape. La conversación que siguió fue la más dolorosa de mi vida. Luis finalmente admitió que había estado viendo a otra mujer durante los últimos 2 años. Su nombre era Valeria, tenía 28 años, trabajaba como secretaria en una empresa donde él había tenido algunos proyectos. Según él, lo que había comenzado como una amistad profesional se había convertido gradualmente en algo más emocional y físico. Me explicó que no había planeado enamorarse de otra persona, que había luchado contra sus sentimientos durante meses antes de sucumbir a ellos. Sus palabras sonaban como excusas ensayadas, como si hubiera estado preparándose para esta conversación durante mucho tiempo, esperando el momento inevitable cuando todo saldría a la luz. Lo que más me dolió no fue solo la infidelidad, sino la premeditación fría con la que había estado financiando su nueva relación con mi dinero. Luis me confesó que había estado pagando el alquiler del apartamento de Valeria, sus gastos personales, incluso había comprado un automóvil a su nombre con nuestros ahorros. El recibo que había encontrado era efectivamente para un anillo de compromiso para ella. Había estado planeando pedirle matrimonio después de divorciarse de mí. Durante 2 años había estado construyendo una vida completamente nueva con otra mujer, mientras yo trabajaba incansablemente para mantener la vida que pensé que estábamos construyendo juntos. Mi sacrificio había financiado literalmente la destrucción de mi propio matrimonio. Luis intentó justificar sus acciones diciendo que se había sentido atrapado en nuestro matrimonio, que habíamos crecido en direcciones diferentes, que ya no éramos compatibles como pareja. Me dijo que había usado nuestro dinero porque no sabía cómo decirme la verdad sin herirme, como si robarme fuera menos doloroso que ser honesto conmigo. Sus explicaciones revelaban una cobardía moral que yo nunca había visto en él antes. En lugar de tener una conversación difícil pero honesta sobre los problemas en nuestro matrimonio, había elegido mentir, engañar y robar para evitar enfrentar la realidad. Su traición no era solo romántica y financiera, era fundamentalmente una traición de carácter. Esa noche, Luis empacó algunas pertenencias y se fue a un hotel, prometiendo que regresaría al día siguiente para hablar sobre los próximos pasos y cómo manejaríamos el divorcio. Me quedé sola en nuestra casa, rodeada de 20 años de recuerdos que ahora se sentían contaminados por sus mentiras. Cada fotografía en las paredes, cada mueble que habíamos elegido juntos, cada rincón de esa casa que había sido nuestro hogar, ahora me recordaba cuán ingenua había sido. Durante horas caminé por las habitaciones sintiendo como si fuera una extraña en mi propia vida, preguntándome cómo había llegado a este punto sin darme cuenta de las señales que obviamente habían estado ahí durante tanto tiempo. Mientras procesaba la devastación de mi matrimonio destruido, algo extraño comenzó a germinar en mi interior. Junto al dolor y la traición, empecé a sentir una ira fría y calculada que nunca había experimentado antes. Luis había usado mi amor, mi confianza y mi dinero para construir una nueva vida con otra mujer, pero había cometido un error crucial. Me había subestimado completamente. Durante 20 años había visto solo a la esposa obediente y confiada, pero no había reconocido a la mujer inteligente y determinada que había estado ahí todo el tiempo. Si él había podido planificar meticulosamente mi traición durante 2 años, yo también podía planificar mi respuesta. La diferencia era que mi plan sería completamente legal, éticamente justificado y devastadoramente efectivo. Los días siguientes al descubrimiento fueron los más oscuros de mi vida. Luis regresó como había prometido, pero no para reconciliarse o disculparse. Vino para acelerar el proceso de divorcio. Me entregó papeles que había preparado con un abogado
documentos que dividían nuestros bienes de manera que él se quedaba con la casa y yo con las deudas. Cuando protesté, me explicó con una frialdad que jamás había visto en él que técnicamente el dinero que había gastado en Valeria provenía de una cuenta a su nombre y que legalmente tenía derecho a disponer de él. Su transformación de esposo amoroso a estratega legal despiadado ocurrió en cuestión de días. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que Luis había estado preparando este divorcio mucho antes de que yo descubriera su infidelidad. Los papeles estaban demasiado detallados, demasiado bien estructurados para haber sido preparados en los pocos días desde nuestra confrontación. Había estado consultando abogados durante meses, tal vez años, planificando cómo abandonarme de la manera más ventajosa para él financieramente. Mientras yo soñaba con nuestro futuro juntos, él había estado maquinando cómo deshacerse de mí sin perder dinero en el proceso. Mi ingenuidad había sido su mejor aliada durante todo este tiempo, permitiéndole organizar mi propia destrucción financiera sin que yo sospechara nada. Durante esas semanas terribles, comencé a recordar momentos del pasado que ahora cobraban un significado completamente diferente. Recordé cuando Luis insistió en que pusiéramos la casa solo a su nombre porque su crédito era mejor que el mío. Recordé cuando me convenció de cerrar mi cuenta de ahorros personal para unificar nuestras finanzas en la cuenta conjunta que él administraba. Recordé cada decisión financiera importante donde él había tomado el control con explicaciones que sonaban lógicas y amorosas, pero que ahora entendía habían sido movimientos estratégicos para asegurar que yo no tuviera recursos independientes cuando llegara el momento de su traición. Había sido una manipulación a largo plazo, disfrazada de amor matrimonial. La humillación se intensificó cuando comencé a contarles a mis amigas lo que estaba pasando. Algunas me miraron con lástima, otras con una expresión que sugería que habían sospechado algo durante mucho tiempo, pero no se habían atrevido a decírmelo. María, mi mejor amiga desde la universidad, finalmente me confesó que había visto a Luis con una mujer joven en un restaurante elegante hace varios meses, pero había decidido no decirme nada porque no estaba segura de lo que había visto realmente. Sus palabras me hicieron entender que mi situación había sido evidente para otros mucho antes de que yo la descubriera, lo cual añadía la vergüenza pública a mi dolor privado. En el trabajo, traté de mantener la compostura profesional, pero era imposible concentrarme completamente en mis tareas cuando mi vida personal se estaba desmoronando. Mis colegas comenzaron a notar mi distracción y mi estado emocional alterado. Cuando finalmente le expliqué la situación a mi supervisora, ella me ofreció comprensión y apoyo, pero también me sugirió que considerara tomar algunas vacaciones para manejar mis asuntos personales. La idea de usar mis días de vacaciones para lidiar con la destrucción de mi matrimonio, en lugar de disfrutar de un descanso merecido, era otra pequeña injusticia que se sumaba a todas las demás que estaba experimentando en esos momentos tan difíciles. Las noches eran las peores. Sola en la casa que pronto perdería, rodeada de objetos que representaban 20 años de vida compartida, me sentía como una extraña en mi propia existencia. Cada mueble tenía una historia. Cada fotografía representaba un momento que ahora sabía había sido falso, al menos parcialmente. Me levantaba a las 3 de la madrugada y caminaba por las habitaciones, preguntándome en cuál de ellas Luis había hablado por teléfono con Valeria, en cuál había planificado sus encuentros secretos, en cuál había decidido que ya no me amaba lo suficiente como para ser honesto conmigo. La casa se había convertido en un museo de mi propia ingenuidad y confianza traicionada. Luis regresó varias veces durante esas semanas para recoger más de sus pertenencias, siempre acompañado de su abogado o de algún amigo, nunca solo. Era obvio que me temía, no físicamente sino emocionalmente. No quería enfrentar mi dolor cara a cara. No quería lidiar con las consecuencias emocionales de lo que había hecho. Su cobardía era palpable en cada visita. Entraba rápidamente, tomaba lo que necesitaba
y se iba sin establecer contacto visual conmigo por más de unos segundos. El hombre que una vez me había amado, o al menos había actuado como si me amara, ahora no podía siquiera mirarme directamente sin sentir culpa o vergüenza por sus acciones. Durante una de estas visitas, Luis trajo a Valeria con él. Fue la primera vez que vi a la mujer por quien había destruido nuestro matrimonio y nuestro futuro financiero. Era exactamente lo que había imaginado. Joven, hermosa, con esa confianza que solo tienen las mujeres que nunca antes han experimentado una traición devastadora. Se quedó en el automóvil mientras Luis recogía algunas cosas, pero pude verla claramente desde la ventana de la sala. Llevaba puesto un abrigo que reconocí inmediatamente porque yo había visto el recibo de compra entre los papeles financieros. Luis se lo había comprado con nuestro dinero. Ver a mi reemplazo usando ropa que yo había financiado sin saberlo fue como recibir una bofetada en cámara lenta. Esa misma tarde, después de que Luis y Valeria se marcharon, encontré una nota que él había dejado en la mesa de la cocina. En ella me explicaba que se sentía mal por cómo habían resultado las cosas, pero que esperaba que yo pudiera entender que a veces las personas cambian y crecen en direcciones diferentes. Me deseaba lo mejor para mi futuro y me pedía que tratara de recordar los buenos momentos que habíamos compartido, en lugar de enfocarme en este final difícil. Su tono condescendiente y su intento de reescribir la historia de nuestra separación como algo mutuamente inevitable en lugar de una traición unilateral, me enfureció más que cualquier otra cosa que hubiera hecho hasta ese momento. Los procedimientos legales avanzaban rápidamente, siempre en favor de Luis. Su abogado era claramente más experimentado y agresivo que el mío, y había preparado un caso que pintaba a Luis como un esposo dedicado, que había crecido emocionalmente alejado de una esposa que no había sabido adaptarse a sus necesidades cambiantes. Intentaron presentar sus gastos en Valeria como inversiones emocionales necesarias para su bienestar psicológico, después de años de un matrimonio insatisfactorio. La manera en que distorsionaron nuestra historia, convirtiendo mis años de sacrificio y dedicación en negligencia matrimonial, fue una lección brutal sobre cómo el sistema legal puede ser manipulado por quienes tienen mejores recursos y menos escrúpulos morales. Durante este periodo, comencé a experimentar síntomas físicos del estrés emocional que estaba viviendo. Perdí peso dramáticamente porque apenas podía comer sin sentir náuseas. Desarrollé insomnio crónico que me mantenía despierta durante días enteros, funcionando solo con café y pura fuerza de voluntad. Mis manos temblaban constantemente, especialmente cuando tenía que firmar documentos legales o hablar con abogados. Mi médico me prescribió medicamentos para la ansiedad, pero yo me resistía a tomarlos porque quería mantener mi mente clara para poder tomar decisiones importantes sobre mi futuro. No quería que Luis tuviera la satisfacción de saber que me había destruido hasta el punto de necesitar medicación para funcionar. Las humillaciones se extendían más allá de lo legal y lo financiero. Luis había comenzado a llevar a Valeria a lugares donde sabía que me encontraría. El supermercado donde siempre había hecho nuestras compras, el restaurante donde habíamos celebrado nuestros aniversarios, incluso la iglesia donde nos habíamos casado 20 años atrás. Era como si estuviera marcando territorio, reclamando espacios que habían sido nuestros para convertirlos en parte de su nueva historia con ella. Cada encuentro casual era una daga en el corazón, un recordatorio de que él había seguido adelante mientras yo todavía estaba procesando la devastación que había causado en mi vida. Su falta de consideración básica por mi dolor era asombrosa. Lo que realmente me quebró fue descubrir que Luis había estado usando nuestras fotografías de vacaciones como plantillas para recrear los mismos viajes con Valeria. Encontré evidencia de esto cuando una amiga mutua me mostró accidentalmente fotos en redes sociales donde Valeria posaba en los mismos lugares donde Luis y yo habíamos estado durante nuestra luna de miel en Cancún. Llevaba puesto un vestido idéntico al que yo había usado en esas mismas playas 20 años atrás. Un vestido que Luis había elogiado específicamente en ese entonces.
Era como si estuviera intentando recrear nuestra historia de amor con una versión más joven de mí, borrando mi existencia de sus recuerdos felices y reemplazándome por una copia mejorada. Durante las audiencias de divorcio, Luis actuaba como el esposo herido que había hecho todo lo posible por salvar un matrimonio que ya no funcionaba. Testificó que había intentado comunicarse conmigo sobre nuestros problemas matrimoniales durante años, pero que yo había sido emocionalmente distante e indisponible. Su versión de los hechos me pintaba como una esposa fría y desinteresada que había rechazado sus intentos de intimidad y comunicación. Escucharlo mentir tan descaradamente bajo juramento, viendo cómo el juez parecía simpatizar con su narrativa, me hizo entender que no solo había perdido a mi esposo y mi seguridad financiera, también estaba perdiendo mi propia versión de la verdad en los registros oficiales de nuestra separación. La gota que derramó el vaso llegó cuando descubrí que Luis había estado diciéndole a nuestra familia y amigos mutuos que yo había descubierto su relación con Valeria y había reaccionado de manera histérica e irracional, exigiendo un divorcio inmediato en lugar de intentar trabajar en nuestros problemas matrimoniales. Según su versión, él había estado dispuesto a ir a terapia de pareja y hacer el esfuerzo necesario para salvar nuestro matrimonio. Pero yo había sido demasiado orgullosa y vengativa para considerar la reconciliación. Esta narrativa falsa se había extendido por nuestro círculo social, haciendo que algunos conocidos me miraran con desaprobación, como si yo fuera la villana de esta historia por no perdonar su infidelidad y traición financiera. Durante estos meses de humillación constante, algo dentro de mí comenzó a endurecerse. El dolor intenso de los primeros días se transformó gradualmente en una resolución fría y determinada. Cada mentira que Luis contaba, cada movimiento legal que hacía contra mí, cada aparición pública con Valeria usando cosas compradas con mi dinero, se almacenaba en mi memoria como evidencia para un caso que yo estaba construyendo silenciosamente. Comencé a documentar meticulosamente cada interacción, cada discrepancia en sus historias, cada momento donde su arrogancia lo llevaba a revelar información que podría ser útil más adelante. Mi dolor se estaba transformando en algo más poderoso y peligroso para él: paciencia estratégica. Fue durante este periodo oscuro que recordé algo que Luis había mencionado casualmente años atrás sobre mantener algunos de sus proyectos de ingeniería más lucrativos en cuentas separadas para optimizar impuestos. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora entendía que podría haber activos ocultos que no habían sido declarados en el proceso de divorcio. Si Luis había sido capaz de robar mis ahorros para financiar su aventura amorosa, definitivamente sería capaz de esconder dinero para evitar compartirlo conmigo en el divorcio. Esta realización encendió una chispa de esperanza en mi corazón herido. Tal vez no estaba tan indefensa como él creía. Mi experiencia en contabilidad finalmente podría servirme para algo más que generar dinero para que él lo robara. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque mi dolor hubiera disminuido, sino porque finalmente tenía un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir cada día. Luis había subestimado completamente a la mujer con quien había estado casado durante 20 años. Había visto solo lo que había querido ver: una esposa obediente y confiada que aceptaría pasivamente cualquier cosa que él decidiera hacer. Pero había fallado en reconocer las habilidades profesionales, la inteligencia y la determinación que yo había desarrollado durante nuestra vida juntos. Su arrogancia y su prisa por establecer su nueva vida con Valeria lo habían hecho descuidado, y yo estaba a punto de demostrarle que había elegido a la mujer equivocada para subestimar. Mi transformación comenzó la madrugada del miércoles cuando decidí que había llorado lo suficiente. Me levanté a las 5 de la mañana, me vestí con mi mejor traje de trabajo y me dirigí directamente a la oficina. Tenía acceso a bases de datos financieras y conocimientos de contabilidad que Luis había olvidado que poseía. Durante 20 años
había sido solo su esposa, pero antes de eso había sido Guadalupe González, contadora pública con matrícula de honor, especializada en auditorías financieras y detección de irregularidades. Era hora de recordarle al mundo y especialmente a Luis quién era yo realmente cuando no estaba fingiendo ser solo una esposa sumisa y confiada. Comencé mi investigación de manera sistemática y profesional. Utilizando mis contactos en el sector financiero, obtuve información sobre todas las empresas donde Luis había trabajado como consultor durante los últimos 5 años. Lo que descubrí me dejó helada. Había registrado 3 empresas de consultoría diferentes a su nombre, cada una facturando proyectos por cantidades sustanciales que nunca me había mencionado en casa. Mientras yo vivía creyendo que nuestros únicos ingresos provenían de su trabajo como empleado, él había estado operando un negocio paralelo que generaba el triple de lo que reportaba oficialmente. Mis sospechas sobre cuentas ocultas no solo eran correctas, eran apenas la punta del iceberg de su deshonestidad financiera. Durante las siguientes semanas, dediqué cada hora libre a construir un expediente completo sobre las actividades financieras ocultas de Luis. Trabajaba en mi oficina hasta muy tarde, utilizando software especializado para rastrear transacciones y conexiones empresariales. Descubrí que había estado desviando dinero de contratos gubernamentales hacia sus cuentas personales, una práctica que bordeaba la ilegalidad y que definitivamente violaba los términos de sus contratos de consultoría. Tenía registros de pagos que no coincidían con los servicios declarados, facturas duplicadas y gastos personales cargados como gastos empresariales. Luis no solo era un esposo traicionero, era también un profesional deshonesto que había estado cometiendo fraude durante años. El momento decisivo llegó cuando logré acceder a los registros bancarios de una de sus empresas fantasma. A través de un contacto en el banco que había sido mi cliente durante años, obtuve información que confirmó mis peores sospechas. Luis había desviado más de 200,000 pesos de contratos públicos durante los últimos 3 años. El dinero que había usado para financiar su relación con Valeria no era solo mis ahorros. Era también dinero robado de proyectos que deberían haber beneficiado a la comunidad. Su nivel de corrupción era mucho más profundo de lo que había imaginado. Y ahora tenía evidencia documental de cada transacción irregular que había realizado desde que comenzó su doble vida. Armada con esta información, contraté a un abogado especializado en fraude financiero, alguien completamente diferente al abogado de divorcios que había estado manejando mi caso anterior. Le presenté toda la evidencia que había recopilado, y su reacción fue inmediata y contundente. Luis no solo perdería todo en el divorcio, sino que también enfrentaría cargos criminales por malversación de fondos públicos. Mi nuevo abogado me explicó que con la evidencia que había reunido, podríamos no solo recuperar mis ahorros robados, sino también reclamar una porción significativa de los activos ocultos que Luis había acumulado ilegalmente. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control de la situación. Decidí mantener mi descubrimiento en secreto absoluto hasta el momento perfecto para revelarlo. Luis continuaba con sus procedimientos de divorcio regulares, actuando con la arrogancia de alguien que cree que ha planificado todo perfectamente. Durante nuestras reuniones legales obligatorias, lo observaba cuidadosamente, estudiando su lenguaje corporal y sus reacciones cuando se mencionaban temas financieros. Su confianza era palpable. Realmente, creía que había logrado engañarme completamente y que saldría de nuestro matrimonio no solo con una mujer nueva, sino también con la mayoría de nuestros activos y todos sus fondos ocultos intactos. Su arrogancia se había convertido en su mayor debilidad, y yo estaba a punto de explotarla magistralmente. Mientras tanto, continué documentando meticulosamente cada movimiento de Luis y Valeria. Los seguí discretamente durante varias semanas, fotografiando sus salidas a restaurantes caros, sus compras en tiendas exclusivas, sus viajes de fin de semana a hoteles de lujo. Cada gasto extravagante era evidencia adicional de cómo había estado despilfarrando dinero robado
en su nueva relación. Valeria llevaba joyas que costaban más que mi salario anual. Manejaba un automóvil de lujo que había sido comprado con fondos desviados y vivía en un apartamento cuyo alquiler era pagado con dinero que Luis había robado de contratos públicos. Ella era, sin saberlo, cómplice de un esquema de corrupción que estaba a punto de derrumbarse sobre ambos. La ironía más cruel era que Luis había estado utilizando su reputación como ingeniero respetado para obtener contratos lucrativos, mientras simultáneamente traicionaba la confianza que las instituciones habían depositado en él. Durante años había presentado propuestas infladas, había cobrado por servicios no prestados y había utilizado su acceso a información privilegiada para beneficio personal. Su carrera, que yo había apoyado incondicionalmente durante 2 décadas, había sido construida sobre una base de mentiras y robo sistemático. Mi dolor personal se transformó en indignación moral cuando entendí que su traición se extendía mucho más allá de nuestro matrimonio. Había traicionado a toda la sociedad que confiaba en su integridad profesional. Durante este período de investigación intensa, experimenté una claridad mental que no había sentido en años. El shock inicial de la traición había dado paso a un enfoque láser en la justicia. Cada noche, después de mis investigaciones, me sentaba en mi oficina improvisada en casa y organizaba meticulosamente la evidencia que había recopilado. Tenía carpetas separadas para cada empresa fantasma, cada transacción irregular, cada gasto personal cargado como empresarial. Mi entrenamiento profesional en auditorías había tomado vida propia y estaba aplicando todas mis habilidades para construir un caso que sería absolutamente irrefutable. Luis había subestimado gravemente las capacidades de la mujer que había decidido traicionar. El plan final comenzó a tomar forma cuando me di cuenta de que tenía en mis manos no solo evidencia de fraude, sino también información que podría arruinar completamente la carrera de Luis en la industria de la construcción. Sus contratos futuros dependían de su reputación de integridad, y yo tenía documentación que probaría que había estado operando de manera deshonesta durante años. Si esta información se hacía pública, no solo perdería sus contratos actuales, sino que sería incluido en listas negras que le impedirían trabajar en proyectos gubernamentales por el resto de su carrera. Su futuro financiero con Valeria dependía completamente de ingresos que estaba a punto de perder para siempre. Coordiné cuidadosamente el momento de mi contraataque para que coincidiera con la audiencia final de divorcio. Luis había programado esta audiencia con la confianza de que sería una formalidad donde se confirmarían los términos del acuerdo que había negociado a su favor. Había invitado a Valeria a que asistiera como muestra de apoyo moral, obviamente planeando celebrar después su victoria legal y financiera. Lo que no sabía era que yo había preparado una sorpresa que transformaría su día de celebración en el comienzo de su pesadilla legal y profesional. Mi abogado había coordinado con las autoridades fiscales para que estuvieran presentes cuando se revelara la evidencia de fraude financiero. La noche antes de la audiencia, Luis me llamó para ofrecerme una última oportunidad de aceptar su propuesta de acuerdo sin ir a juicio. Su tono era condescendiente y paternalista, como si me estuviera haciendo un favor al permitirme conservar una pequeña parte de lo que legalmente me correspondía. Me dijo que entendía que yo estaba herida y resentida, pero que sería mejor para ambos resolver esto de manera civilizada, sin crear más drama innecesario. Sus palabras reflejaban su completa confianza en que no tenía nada que temer del proceso legal, que había cubierto todas sus bases y que yo no tenía recursos para desafiar sus planes. Su arrogancia me dio la motivación final que necesitaba para ejecutar mi plan sin ningún remordimiento. La mañana de la audiencia, me vestí con mi traje más elegante y llegué al juzgado acompañada de mi nuevo abogado y de un representante de la Fiscalía especializada en delitos financieros. Luis llegó minutos después con Valeria, ambos radiantes y confiados, obviamente esperando una victoria rápida y decisiva. Cuando vio a los funcionarios adicionales que me acompañaban, noté un destello de confusión en sus ojos,
pero rápidamente recuperó su compostura arrogante. Me saludó con una sonrisa forzada y le susurró algo a Valeria que la hizo reír suavemente. Fue la última vez que los vi sonreír ese día, porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. Cuando el juez pidió que se presentaran las evidencias financieras finales, mi abogado se levantó y solicitó permiso para presentar documentación adicional que había sido descubierta recientemente. Luis y su abogado intercambiaron miradas de confusión, pero no objetaron, probablemente pensando que yo había encontrado alguna cuenta menor que no cambiaría significativamente el resultado del caso. Durante los siguientes 30 minutos, mi abogado presentó meticulosamente toda la evidencia de las empresas fantasma de Luis, las transacciones irregulares, los fondos desviados y los gastos personales fraudulentos. El rostro de Luis pasó gradualmente de la confusión al shock absoluto mientras se daba cuenta de que yo había descubierto todo su esquema de corrupción. El momento más satisfactorio llegó cuando el representante de la Fiscalía se levantó para informar que, basándose en la evidencia presentada, se estaban iniciando procedimientos criminales contra Luis por malversación de fondos públicos, fraude fiscal y operación de empresas fantasma. El juez suspendió inmediatamente todos los procedimientos de divorcio hasta que se resolvieran los cargos criminales y ordenó el congelamiento de todas las cuentas y activos de Luis hasta que se completara la investigación. Valeria, que había estado sentada confiadamente durante toda la audiencia, comenzó a llorar cuando entendió las implicaciones de lo que estaba escuchando. Su futuro de lujo acababa de evaporarse en cuestión de minutos. Luis intentó hablar conmigo después de la audiencia, pero yo simplemente caminé hacia él con la misma sonrisa fría que él había usado conmigo durante meses. Le dije que esperaba que hubiera disfrutado gastando mi dinero en su aventura amorosa, porque sería lo último que podría gastar durante mucho tiempo. Le expliqué que había documentado cada peso que había robado, no solo de mí, sino también de los proyectos públicos que había defraudado. Su rostro se puso completamente blanco cuando se dio cuenta de que yo sabía todo, absolutamente todo sobre sus actividades ilegales. Por primera vez desde que lo conocía, Luis se quedó completamente sin palabras, sin excusas preparadas, sin explicaciones manipuladoras. Esa tarde, mientras Luis y Valeria salían del juzgado rodeados de periodistas que habían sido alertados sobre el caso de corrupción, yo me dirigí tranquilamente a mi automóvil sintiendo una sensación de satisfacción que no había experimentado en años. No era venganza en el sentido cruel de la palabra, era justicia pura y simple. Luis había construido su nueva vida sobre mentiras, robo y traición, y ahora enfrentaría las consecuencias de cada decisión deshonesta que había tomado. Su arrogancia lo había llevado a subestimarme completamente, y esa subestimación se había convertido en su ruina total. Había pensado que era más inteligente que yo, pero había olvidado que yo había sido contadora mucho antes de ser su esposa. Mientras manejaba hacia casa esa noche, reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado completamente en cuestión de meses. La mujer que había sido traicionada y humillada se había transformado en la arquitecta de una justicia perfecta. Luis perdería no solo nuestro matrimonio, sino también su carrera, su reputación y muy probablemente su libertad. Valeria perdería el estilo de vida de lujo que había estado disfrutando sin saber que estaba financiado con dinero robado. Y yo, por primera vez en 20 años, era completamente libre de tomar mis propias decisiones sin considerar los deseos o necesidades de nadie más. Mi venganza había sido dulce, precisamente porque no había requerido que yo me convirtiera en alguien cruel o deshonesta. Simplemente había usado la verdad como el arma más poderosa de todas. Los meses siguientes a la audiencia fueron como despertar de un sueño de 20 años. Luis fue arrestado 3 semanas después, cuando las autoridades completaron su investigación y confirmaron todas mis acusaciones. Los periódicos locales cubrieron extensamente el caso del ingeniero corrupto que robó fondos públicos para mantener a su amante.
Ver su fotografía en primera plana, esposado y siendo escoltado por policías, me produjo una mezcla extraña de satisfacción y melancolía. Había conseguido justicia, pero el precio había sido la destrucción completa de 2 décadas de mi vida. Mi venganza había sido perfecta, pero no me había devuelto los años perdidos ni la confianza traicionada. Valeria desapareció de la ciudad inmediatamente después del escándalo. Según me enteré por conocidos mutuos, había regresado a vivir con sus padres en otra provincia, devastada al descubrir que el hombre que le había prometido matrimonio era un criminal que había estado financiando su relación con dinero robado. Su sueño de convertirse en la esposa de un profesional exitoso se había convertido en la pesadilla de ser conocida como la amante de un estafador. Aunque había sido cómplice involuntaria del fraude de Luis, no pude evitar sentir cierta lástima por ella. También había sido víctima de las mentiras de Luis, aunque de una manera muy diferente a la mía. El proceso legal tardó casi 1 año en resolverse completamente. Luis fue condenado a 5 años de prisión por malversación de fondos públicos y fraude fiscal. Además, fue obligado a devolver todo el dinero robado con intereses, lo cual significaba la liquidación total de sus activos ocultos. Recuperé no solo mis ahorros originales, sino también una compensación sustancial por daños emocionales y financieros. Irónicamente, terminé en una situación económica mucho mejor de la que había tenido durante mi matrimonio. La justicia había sido servida de manera abundante, pero cada peso recuperado llevaba consigo el amargo sabor de la traición que había hecho necesaria esta batalla legal. Mi casa, que había estado en riesgo de perderse durante el divorcio original, ahora era completamente mía gracias a la liquidación de los activos de Luis. Caminar por esas habitaciones que una vez habían estado llenas de recuerdos compartidos, ahora se sentía diferente. Había redecorado completamente cada espacio, eliminando cualquier rastro de nuestra vida anterior juntos. Era mi hogar ahora, no nuestro hogar, y aunque esa independencia era liberadora, también era profundamente solitaria. Había ganado una casa, pero había perdido un hogar. Había recuperado mi seguridad financiera, pero había sacrificado la ilusión del amor duradero. La victoria tenía un sabor agridulce que no había anticipado completamente. Regresar al trabajo después de todo el drama legal fue más difícil de lo que había esperado. Aunque mis colegas me apoyaron y admiraron mi fortaleza durante el proceso, también se había corrido la voz sobre mi situación personal. Era conocida ahora como la mujer que expuso a su esposo corrupto, una identidad que, aunque respetable, no era exactamente como había planeado ser recordada a los 45 años. Mi reputación profesional había crecido significativamente gracias a la investigación meticulosa que había realizado. Pero mi reputación personal estaba para siempre marcada por esta historia de traición y venganza. Era una fama que no había buscado, pero que tendría que llevar por el resto de mi vida. Los fines de semana eran los momentos más difíciles. Durante la semana, el trabajo me mantenía ocupada y enfocada, pero los sábados y domingos, la soledad se hacía presente de manera abrumadora. Había desarrollado nuevas rutinas, visitaba museos, leía libros que había postergado durante años, tomé clases de pintura que siempre había querido probar. Estas actividades llenaban mi tiempo, pero no necesariamente mi corazón. A veces me preguntaba si había valido la pena destruir completamente a Luis para obtener justicia, o si habría sido más sabio simplemente divorciarme y seguir adelante sin buscar venganza. La respuesta cambiaba dependiendo de mi estado de ánimo y del día de la semana. 6 meses después del juicio, comencé a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por divorcios traumáticos. Escuchar las historias de otras mujeres me ayudó a poner mi experiencia en perspectiva, pero también me hizo darme cuenta de cuán única había sido mi situación. La mayoría de las participantes luchaban por seguir adelante después de ser abandonadas. Yo había tomado el control total de la situación y había destruido a mi ex esposo.
Mi historia inspiraba a algunas y asustaba a otras. Era clara la diferencia entre buscar justicia y buscar venganza, y yo había caminado muy cerca de esa línea delgada. A veces me preguntaba, ¿de qué lado había terminado realmente? Durante este periodo de reflexión, recibí una carta inesperada de Luis desde la prisión. Era una disculpa larga y detallada, donde reconocía completamente su culpabilidad y expresaba remordimiento genuino por todo el daño que me había causado. Me explicaba que había comenzado terapia psicológica en prisión y estaba intentando entender cómo había llegado a convertirse en alguien capaz de traicionar tan cruelmente a la persona que había amado durante tanto tiempo. Su carta era elocuente y parecía sincera, pero llegaba demasiado tarde. El daño estaba hecho, la confianza había sido destruida para siempre, y yo había seguido adelante de maneras que hacían imposible cualquier tipo de reconciliación o perdón significativo. Decidí no responder la carta de Luis, pero la guardé en un cajón de mi escritorio. A veces la releía, no por nostalgia, sino para recordarme cuán fácil era para las personas construir narrativas que justificaran sus acciones después del hecho. Luis había tenido 2 años para reflexionar sobre su comportamiento mientras lo estaba ejecutando, pero había elegido continuar con su traición hasta que fue descubierto. Su remordimiento ahora, aunque posiblemente genuino, no cambiaba el hecho de que había sido perfectamente capaz de vivir con sus mentiras mientras pensó que nunca sería descubierto. La sinceridad forzada por las circunstancias no era lo mismo que la integridad elegida libremente. 1 año después del juicio, decidí vender mi empresa de consultoría contable independiente que había estado considerando durante años, pero nunca había tenido el valor de iniciar. Mi experiencia exponiendo el fraude de Luis me había dado una reputación en la industria como especialista en auditorías forenses y detección de irregularidades financieras. Varios abogados comenzaron a contactarme para casos similares, y me di cuenta de que tenía una oportunidad única de convertir mi experiencia personal dolorosa en una carrera profesional significativa. Podía ayudar a otras personas que habían sido víctimas de fraude financiero usando mis habilidades para obtener justicia para quienes no tenían los recursos o conocimientos para defenderse solos. Mi nueva carrera como consultora forense se desarrolló más rápidamente de lo que había anticipado. Trabajé en casos de divorcios donde se sospechaba ocultación de activos, investigaciones corporativas de malversación y auditorías gubernamentales de contratos sospechosos. Cada caso era diferente, pero todos compartían elementos familiares: la traición de confianza, el abuso de poder y la manipulación de personas vulnerables por parte de individuos sin escrúpulos. Mi trabajo se había convertido en una extensión de mi propia experiencia, una manera de canalizar mi dolor personal hacia algo constructivo que beneficiara a otros. Era gratificante profesionalmente, pero también era un recordatorio constante de la capacidad humana para la deshonestidad y el engaño. Durante el 2.º año después del juicio, comencé a salir ocasionalmente con un colega abogado que había trabajado en uno de mis casos de auditoría forense. Roberto era viudo, tenía 48 años y entendía el dolor de perder una pareja, aunque en circunstancias muy diferentes a las mías. Nuestras conversaciones eran cómodas e intelectualmente estimulantes, pero yo luchaba constantemente con temas de confianza que no había anticipado. Cada vez que Roberto llegaba tarde a una cita, me preguntaba si estaba siendo honesto sobre dónde había estado. Cuando recibía llamadas telefónicas que no respondía inmediatamente, mi mente saltaba a conclusiones paranoides. Mi experiencia con Luis había dañado mi capacidad de confiar de maneras que apenas estaba comenzando a entender completamente. Roberto era paciente con mis inseguridades y nunca presionó para acelerar nuestra relación más allá de lo que yo me sentía cómoda. Gradualmente, comencé a apreciar tener compañía masculina que no venía cargada de décadas de historia compartida y expectativas no cumplidas. Con Roberto podía ser simplemente Guadalupe, la mujer independiente y exitosa que había llegado a ser, no Guadalupe, la esposa traicionada que había sido.
Sin embargo, siempre había una parte de mí que se mantenía guardada, protegida, lista para detectar cualquier señal de deshonestidad o manipulación. Mi corazón había desarrollado un sistema de defensa que tal vez nunca se desarmaría completamente, sin importar cuán digno de confianza fuera Roberto. En el tercer aniversario de mi descubrimiento de la traición de Luis, decidí visitar su tumba. Había muerto de un ataque cardíaco en prisión 6 meses antes, una noticia que había recibido con sentimientos completamente mezclados. Por un lado, sentí una sensación de cierre definitivo. Luis nunca podría lastimarme nuevamente, nunca podría intentar manipular la narrativa de nuestra historia, nunca podría buscar algún tipo de reconciliación que yo no deseaba. Por otro lado, su muerte eliminó cualquier posibilidad de que algún día pudiera obtener respuestas completas sobre sus motivaciones o que él pudiera hacer algo genuino para reparar el daño que había causado. Su tumba era simple, visitada solo por algunos familiares lejanos que habían mantenido contacto mínimo conmigo durante todo el proceso legal. Mientras estaba parada frente a su lápida, me di cuenta de que ya no sentía ira hacia Luis. El tiempo y el éxito de mi nueva vida habían transformado mi rabia en algo más parecido a la lástima. Había destruido su propia vida persiguiendo fantasías de juventud y riqueza fácil. Había traicionado no solo a mí, sino también a sus propios valores profesionales y personales. Y había terminado muriendo solo en una celda de prisión. Mi venganza había sido completa, pero viéndolo desde la perspectiva del tiempo, me preguntaba si había sido excesiva. Luis había pagado por sus crímenes con su libertad, su reputación, su carrera y finalmente con su vida. La justicia había sido servida, pero el costo final había sido más alto de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Roberto y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima 4 años después de mi divorcio. Fue una decisión práctica, tanto como emocional. Habíamos construido una vida cómoda y compañerismo mutual que funcionaba para ambos. No era el amor apasionado e ingenuo de mi juventud con Luis, sino algo más maduro y realista, basado en respeto mutuo y compatibilidad genuina. Roberto sabía toda mi historia y la aceptaba sin juzgarme, y yo había aprendido a apreciar su honestidad constante y su carácter estable. Nuestro matrimonio era una sociedad entre iguales, no la dinámica de dependencia que había caracterizado mi relación anterior. Era diferente, tal vez menos romántico, pero definitivamente más seguro y auténtico. Mi negocio de consultoría forense continuó creciendo y eventualmente contraté a 2 empleados para ayudar con la carga de trabajo. Había encontrado mi verdadera vocación, ayudando a víctimas de fraude financiero a obtener justicia y recuperar sus activos robados. Cada caso exitoso me recordaba que mi experiencia personal, aunque dolorosa, había sido transformada en algo útil y significativo para otros. Mi historia con Luis se había convertido en una herramienta profesional que me permitía entender intuitivamente las tácticas de los estafadores y las vulnerabilidades de sus víctimas. Había convertido mi mayor trauma personal en mi mayor fortaleza profesional, una alquimia que no habría creído posible durante los días más oscuros de mi divorcio. Ahora, a los 50 años, miro hacia atrás en esa época de mi vida con una mezcla de gratitud y melancolía. Luis me traicionó de la manera más cruel posible, pero inadvertidamente me liberó de una vida de complacencia y dependencia emocional. Mi venganza había sido dulce porque había sido justa, pero también había sido agridulce porque había requerido la destrucción completa de todo lo que había creído sobre el amor y el matrimonio. Había ganado independencia, éxito profesional y justicia, pero había perdido la capacidad de amar con la confianza ciega de la juventud. Era un intercambio que no habría elegido voluntariamente, pero que había aprendido a aceptar como el precio inevitable de la sabiduría. Finalmente, había dejado de vivir para todos los demás, pero había descubierto que vivir solo para mí misma era tanto liberador como solitario.
Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.